Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Toma el Control, el programa de la audiencia de Canal 13. Este espacio se hace teniendo como base sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que recibimos a través del correo atencionalciudadano@canal13.com.co, a través de las redes sociales Facebook, X, Instagram y la página de internet www.canal13.com.co. El mes de mayo se caracteriza por ser un periodo del año dedicado a la mujer. En mayo, por ejemplo, se celebra el Día de la Madre, se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Por eso le respondemos hoy a un televidente que nos escribe desde Duitama. Don Alirio de Jesús Dueñas. Él nos pide que en Canal 13 hayan programas dedicados a hablar del maltrato a la mujer. Uno de los fenómenos sociales que más está afectando a la sociedad en general. Y para comenzar a satisfacer su deseo, vamos a hablar con dos mujeres ejemplares que crearon la Fundación Iris Colombia, cuyo objeto es acompañar a mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Heidi Johanna Espinosa Chávez. Antes que nada, quisiera darle la oportunidad a ella misma de que se presentara para que la puedan conocer y saber quién es, qué hace y cuál es su ocupación dentro de este proyecto. Bienvenida a Toma el Control. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Heidi Espinosa, soy abogada de profesión. En este momento pues me desempeño también como abogada, pero a través de esta experiencia profesional como abogada notamos lo difícil que es para una víctima poder acceder a la justicia colombiana y el acompañamiento que requiere. Pues entonces decidimos con mi compañera Lady Carvajal fundar la Fundación Iris, en la cual pues apoyamos a mujeres y niños víctimas de violencia desde el ámbito jurídico y psicológico. Y pues estoy acompañando en este momento aproximadamente a 5 víctimas en procesos jurídicos ante juzgados penales. Muchísimas gracias, Heidi. Ahora quisiera que me comentaras un poco mejor qué se considera como maltrato a la mujer, cuál es este concepto, ¿lo puedes ampliar un poco más, por favor? Básicamente, la ley nos establece en Colombia que hay 5 clases de violencia contra la mujer. Una es la violencia física, que son golpes. 2, violencia sexual, que es todo aquel acto sexual no consentido. 3, violencia psicológica, que son estas violencias silenciosas que se dan en el ámbito de llegar a afectar la autoestima y las emociones de la víctima. La cuarta es la violencia económica, que casi siempre se nos da en los casos en los cuales uno de los padres, o bueno, en este caso, el padre no aporta la cuota alimentaria de su hijo. Y la violencia patrimonial, que es una de las más complejas, que es esta violencia donde la mujer no puede hacer ningún tipo de uso de sus bienes. Por ejemplo, tiene un bien inmueble y ella no puede disponer de la economía de ese bien, no puede arrendarlo, no puede venderlo porque su pareja se lo impide.
Pero pues cada una de estas violencias se ramifica en otras subviolencias que podemos pues empezar a establecer según los casos en los que se lleva a cabo este maltrato. Heidi, así como nos comentas, ciertamente hay varios tipos de violencia y en relación a eso me gustaría aclarar. Sabemos que hay varias situaciones en Colombia, que hay unas estadísticas que hablan acerca del manejo de violencias. ¿Cómo se maneja esta situación? Es muy complejo darse cuenta que se es víctima de violencia en 4 casos específicos. ¿Por qué? Pues porque la violencia física pues la tienes en tu cuerpo y es un poco más fácil. No quiere decir que tú como víctima lo aceptes, pero es más fácil entenderla. Pero las otras violencias muchas veces la víctima no las normalizó tanto que no siente que sea víctima de violencia. Entonces es ahí donde es mucho más complejo. Y pues ir a denunciar ante una entidad un tipo de violencia sin marcas se vuelve un poco tedioso para la víctima porque no es tan fácil como cuando llegas con los golpes y puedes mostrar con tu cuerpo que estás siendo víctima de una violencia. Exacto, y asimismo se ven estas situaciones, las causas de este maltrato. ¿Cuáles podrían llegar a ser estas causas en Colombia? Bueno, son varias. Primero tenemos unos patrones ya establecidos, ¿no? Entonces, mi familia se trataba así, pues no veo que sea diferente que a mí me traten así. Entonces, digamos, un poco la costumbre, la falta pues de entender que estas violencias existen, el desconocimiento. Claro está, porque muchas personas desconocen los otros tipos de violencia, no asumen que sea un tipo de violencia. Y pues también tenemos el miedo. El miedo es el principal factor para que se lleven a cabo las violencias, porque una víctima atemorizada puede durar mucho tiempo en un patrón de violencias hasta el momento en que o cuenta con el apoyo o el valor para poder acudir a buscar ayuda. Y esta ayuda pues básicamente siempre se busca en el entorno social. La víctima se aísla de su entorno social, amigos, familia, entonces es mucho más difícil poderse dar cuenta de esta situación. Me parece muy interesante esa respuesta y también me dejan muchas reflexiones. ¿Me podrías contar si en Colombia en este momento relacionado con esta situación de violencia, cómo se ve esta situación comparada con otros países? Quiero saber un poco más de eso. Es complejo, básicamente porque esta situación de violencia, en especial contra la mujer y los niños, está muy generalizada. Por ejemplo, en España, en México, Ecuador. Sí podemos decir que la denuncia ha aumentado, que ya las víctimas no tienen tanto miedo a denunciar, pero siguen siendo altos los índices. En Colombia manejamos unos índices de violencia altos, tenemos índices de feminicidios altos, medidas de protección en números elevados. Entonces, trabajo arduo para poder llegar a manejar niveles más bajos de violencia, podríamos decir en este caso que de género y contra los menores, porque son cifras muy altas. Me causa muchísima curiosidad y quisiera indagar un poco más en lo siguiente. Sabemos que en Colombia la mayoría de víctimas son mujeres, pero este grupo minoritario de mujeres trans que hacen parte de la comunidad LGBT, su mayoría, ¿también sufren de estos casos de violencia o feminicidio? ¿O crees que no? ¿O igual? Las mayores víctimas, podría decir. ¿Por qué? Porque ellas en este momento no cuentan con esa representación fuerte, legal, para poder, poder acudir a los entes judiciales. Claro, tenemos varias normas en Colombia y demás, pero ¿qué pasa? Al momento de ponerlas en práctica para la mujer trans es mucho más difícil. Aparte porque ella, aparte de sufrir los 5 tipos de violencia de los que ya hemos hablado, pues también sufre una violencia, podríamos decir que paralela con su condición de mujer trans. Entonces es violentada en entidades gubernamentales, es violentada en entornos privados, sociales. Entonces tenemos que tomar esta bandera para poder disminuir esas cifras de violencia con mujeres trans. Con lo que nos dices, me gustaría retomar un aspecto, y es que nos cuentas que habían 5 tipos de violencia.
Quisiera que nos explicaras un poco más las características de estas y cuáles son esos tipos a profundidad, y si no las puedes describir un poco más. Tenemos que la violencia física pues es la más fácil de evidenciar, que pues son todos estos golpes y daños que se generan al cuerpo y pues que son más evidentes. La violencia psicológica es un poco más difícil de entender y hasta de como víctima de asumir, ¿verdad? Porque son todas estas actuaciones que pues te disminuyen como persona, que afectan tu autoestima y tu valor. Entonces tenemos las humillaciones, que tu pareja te dice que tú no sirves, que no eres importante, que todo lo que haces lo haces mal. Entonces digamos que esos serían unos de los ejemplos en este tipo de violencias. Por ejemplo, que tu pareja te haga ley del hielo es uno de los indicadores de violencia psicológica que debes tener en cuenta. Tenemos también la violencia sexual, que pues es todos aquellos actos que atacan tu sexualidad. Hay violencia sexual de hecho, que son estas palabras que vulneran tu sexualidad. Tenemos la violencia económica, que es esta en la cual pues básicamente tenemos uno de los principales ejemplos, que es cuando el padre que no tiene la custodia del menor tiene que asumir la carga económica de la manutención de este niño. ¿Por qué? Porque el otro padre no responde o porque la responsabilidad que le imponen es mucho menor al gasto del niño. Entonces básicamente la madre tiene que asumir esos gastos extra que van a hacer estragos en su economía. Y hablando de tipos de violencia, yo de pronto podría analizar otra situación de esas. Esta violencia de accesibilidad, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hay mujeres sordas que se encuentran en situaciones vulnerables, muchas veces no encuentran una forma de comunicarse de manera oportuna, y eso también puede ser una forma de violentarlas. ¿Tú crees que sea así o no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros desde la Fundación tratamos de manejar y acompañar a estas víctimas, pero pues por lo menos yo no cuento con esa capacitación para darme a entender ni entender a la víctima, y muchas de las entidades públicas obviamente sí tienen personal adscrito, pero no es suficiente. Carecemos de intérpretes en las áreas gubernamentales. Entonces para estas víctimas el camino es mucho más complejo porque no hay acceso real. O sea, tenemos que, si bien es un proceso difícil para la persona que se le dificulta darse a entender, es mucho más difícil, incluso con nosotros, porque al llegar a nuestra fundación sería complejo brindar, pues trataríamos de hacerlo de mil formas, pero sería mucho más difícil poder dar un apoyo a esta víctima. Obviamente estamos dispuestas a hacerlo, pero nos costaría mucho más que poder ayudar a una persona oyente. Muy bien, Heidi. Ahora me gustaría saber, desde tu profesión, en Colombia sabemos que hay diferentes canales de atención en el ámbito jurídico, ¿cierto? Para que las víctimas se contacten. ¿Estos procesos funcionan realmente en Colombia? Bueno, es complejo porque sí existen diversos canales de ayuda, de apoyo a las víctimas. La materialización de estas ayudas es escasa, no llega a todas las víctimas. Entonces, y muchas veces las entidades son un poco displicentes con la ayuda que dan. Entonces hay casos mucho más importantes, hay comisarías mucho más eficientes o hay juzgados más eficientes. Entonces digamos que muchas veces la víctima depende de la entidad a la que llegue y la forma en que pueda tomar o afrontar su caso. Puede que sea un caso muy rápido o como puede que sea un caso muy lento en que la víctima se va a sentir revictimizada y pues puede llegar hasta pensar en desistir de seguir con el proceso. Quisiera preguntarte si aquí en Colombia el Estado procura o propende instancias que eviten la violencia contra la mujer. Sí, tenemos una oferta institucional amplia. Digamos que legalmente manejamos un marco jurídico amplio en el cual se genera la protección a la mujer, incluso a la comunidad LGTBI. Digamos que el problema radica ya es en la materialización de estas normas y que las entidades encargadas pues puedan
desarrollar estas leyes. Pero sí tenemos, se podría decir que un marco jurídico excelente. Ahora me gustaría saber cómo nació la Fundación Iris Colombia. ¿Cómo surge esta fundación? ¿Cuál es su historia? Entonces empezamos con 2 víctimas. Yo empecé el trabajo jurídico, ella empezó el trabajo psicológico y pues decidimos como formalizar la fundación, ir a la Cámara de Comercio y sacarle su NIT, y pues de ahí en adelante empezamos a trabajar. Ya contamos con aproximadamente 10 víctimas con acompañamiento permanente en el área jurídica y psicológica, y pues otras víctimas o usuarias básicamente que nos llaman pues para consultar algo, otras cosillas. Desde esa experiencia trabajando ya en la fundación y apoyando a estas mujeres, ¿qué sigue después de ese proceso? ¿Cuál es el acompañamiento y el apoyo que viene después? Desde el campo jurídico nosotras estamos apoyando a las víctimas desde el momento en el cual ellas inician su denuncia, sea en comisaría de familia o en fiscalía, o si ya estamos hablando de un caso de alimentos, desde el juzgado de familia. Y pues nuestro acompañamiento va hasta la última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Si hay apelaciones, si tenemos que ir al tribunal, o sea, hasta el último momento estamos acompañando a la víctima. ¿La Fundación Iris hace algún trabajo de visibilización para que las mujeres víctimas sepan que esta fundación existe y pueden contar con ella? Bueno, sí. Nosotros tenemos pues nuestras redes sociales, trabajamos bastante en territorio, tratamos de ir a colegios, a lugares donde las víctimas pues puedan conocernos y saber que cuentan con una entidad que los puede ayudar en cualquier momento. También trabajamos con escuelas de belleza, donde muchas mujeres pues van allí a estudiar, y es uno de nuestros mayores como fuente de conocimientos, pero pues digamos que ya llegamos a un punto en que nos están conociendo por el voz a voz del apoyo con otras víctimas. De esto que nos relatas me doy cuenta de que tú adoras esta profesión y te identificas obviamente con estas causas, muy relacionada con esta parte humana y generar un impacto y un cambio social. Un cambio de paradigma para revitalizar y revivir estos valores es una gran responsabilidad. Realmente te felicito por tu gran labor. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio aquí en la oficina y por compartir con nosotros estas interesantes reflexiones. Gracias y bienvenida a tu espacio Toma el Control. Muchas gracias por invitarme y sí, amo mi profesión. Regresamos a Toma el Control. En este momento estamos dialogando con una persona muy importante que trabaja precisamente en este enfoque de víctimas y defensa. Específicamente mujeres. Desde la Fundación Iris Colombia, donde vamos a seguir hablando de este mismo tema. Ella se llama Lady Joana Prada Carvajal. Hace parte de la Fundación Iris Colombia. Bienvenida a Toma el Control. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Sí, mi nombre es Lady Joana Prada, hago parte de la Fundación Iris, soy psicóloga de profesión y soy la persona que acompaña todos los procesos psicológicos y hace enrutaje a esas cosas que no logramos abarcar dentro de la fundación. Muchas gracias. Desde tu experiencia personal, ¿ha habido alguna situación que haya sido la impulsadora de crear esta fundación? Sí, creo que cuando Heidi y yo nos conocimos en la Secretaría de la Mujer, logramos identificar esos vacíos que hay tanto en el marco jurídico como psicológico dentro de las entidades públicas, y entendemos que las víctimas se revictimizan mucho, ¿no? Entonces, hay personas que llegan a ciertas entidades y tienen que contarle desde el celador en adelante a qué van, como a qué, por qué vengo a poner mi denuncia. Eso es muy revictimizante. Entonces entendemos que ese acompañamiento y ese empoderamiento que necesita la mujer es necesario dentro de estos procesos.
Bueno, eso quiere decir entonces que este proceso de empoderamiento me sirve para hacerte la siguiente pregunta. ¿De dónde surge esta situación de violencia hacia la mujer? ¿Cuál es la causa? Bueno, digamos que hay diferentes causas, ¿no? Una de ellas es la naturalización que tenemos frente a las violencias, ¿no? Entonces, culturalmente hay un patriarcado del que venimos donde la mujer ha sido subyugada históricamente. Entonces, eso lo hemos naturalizado y hay mujeres que dentro de sus contextos familiares han naturalizado que el esposo las trate así, entonces creen que eso es normal. Lo que hacemos dentro de estos procesos, dentro de la fundación, también es hacer un proceso psicoeducativo que le permitan a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las niñas entender que hay situaciones o conductas que no son normales y que así como las aprendimos, las podemos desaprender. Si hay alguna diferencia entre las violencias que generan, ¿solamente es entre hombre o mujer o también entre mujeres? No, claramente las violencias en general se dan en todos los contextos y no distinguen hombre y mujer, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de una violencia de género? Porque nos enfocamos en que históricamente las mujeres hemos sido vulneradas. Esa es la razón por la que a veces muchos hombres tienen, bueno, pero los hombres también somos maltratados, ¿cierto? Entonces, no, digamos que históricamente las mujeres hemos estado en una desventaja a nivel de los hombres. Entonces, claramente se dan entre mujeres, hombres, pero el pilar de la fundación es poder empoderar a esas mujeres, pero además hacemos un proceso con las mujeres de sororidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sororidad, hablamos de hermandad, de entender que la otra no es una competencia frente a lo que yo soy, sino a que podemos vernos de la misma manera, independientemente de que yo sea alta, bajita, delgada, gordita, pero de pronto quitar ese estigma que nos ha generado la sociedad de tener que envidiarnos, de tener que ponernos como la trampita ahí por el hecho de ser mujeres. Eso hace que perdamos fuerza y dentro de la fundación también invitamos a las mujeres a ser sororas, a entre nosotras apoyarnos. Lady, de esto que me estás comentando acerca de los niños y cómo los afecta esta situación de violencia, ¿cómo crees que ellos afrontan esta situación? ¿Y crees que este daño que se les hace es mínimo o realmente es un impacto importante que ellos tienen? Bueno, es un impacto importante, ¿no? Recordemos que el primer amor de la vida de las personas son sus padres. Entonces, esa forma en la que yo aprenda a amar, pues es la forma en la que voy a transmitir el amor. Si es a través de la violencia, claramente la voy a transmitir a través de golpes, de heridas, o muchas veces, digamos que los niños en especial tienen dos vías. O se vuelven violentos y los terrorizan en el colegio, o se vuelven mucho más, se cierran, se ensimisman tanto que pierden como ese contacto social con sus compañeros, se aíslan y empiezan a ver esos problemas de socialización. Cuando identificamos eso, pues lo que queremos hacer es, uno, hacer entender a los padres que no debemos entrar en lo que los psicólogos denominamos una triangulación, y es que el niño se incline por alguno de los padres, sino que debemos asumir esa paternidad sin mezclar la conyugalidad para que el niño pueda entender que sus padres, a pesar de estar separados, pues va a estar en ese contexto familiar, seguimos siendo familia. Entiendo. Este tipo de situación, cuando por ejemplo los papás no saben lengua de señas y tienen un hijo sordo a nivel de comunicación, en ese momento surgen muchos conflictos y se ve mucha violencia. Y en ese caso el niño sordo no entiende qué pasa. Y aparte no hay un direccionamiento y en él crece una sensación de angustia, de depresión, precisamente por esa situación violenta que él percibe, que no tiene un entendimiento de lo que pasa por falta de comunicación. Es una situación que pasa muchísimo y por eso quisiera preguntarte, cuando es un caso de violencia intrafamiliar, ¿cómo reaccionan? ¿Qué se hace? Bueno, generalmente la mujer llega a nosotros y lo primero que hacemos es una semaforización donde ella logre identificar qué tipos de violencia está viviendo y cuáles son esas acciones legales que se van a tomar por parte del área jurídica. Por parte del área psicológica hacemos una intervención que nos permita determinar si realmente necesitamos una psicoeducación, un proceso psicosocial o un proceso terapéutico. Bienvenidos a nuestro podcast Rompiendo el Silencio, donde cada 15 días escucharemos historias de violencia de mujeres que perdieron el miedo a estar en silencio. Escúchanos, un podcast de Fundación Iris. ¿Por qué? Porque ese proceso terapéutico implica que yo tenga un proceso clínico.
que la persona lleve. Entonces, ese proceso psicosocial lo acompañamos y cuando no podemos hacer la intervención clínica, lo que hacemos es enrutar, direccionar con otras entidades que hemos identificado, en las que hemos hecho un mapeo, que realmente puedan atender a la víctima y darle eso que ella necesita. Yo también quiero que me cuentes, desde tu experiencia, si surgió una situación familiar donde una mujer con discapacidad auditiva llegue al espacio y necesite asesoría psicológica. ¿Te ha pasado que tengas esa situación? ¿Cómo ayudan a la persona? Claro, digamos que en un proceso que realicé en un colegio, sí llegó una mamá que era sorda, entonces digamos que había una revictimización, ¿no? Porque la señora no entendía lo que estaba pasando, el niño tenía un TDAH, que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por lo que era bastante pues hiperactivo en su salón. Entonces, cuando llega al colegio, la coordinadora no sabe darle manejo, sin embargo, buscamos ayuda a través de entidades que nos pudiera dar un intérprete, porque además tener un intérprete pues implica un costo económico, ¿no? La persona, ese también es su trabajo. Entonces, para poder hacer esa intervención con la persona, explicarle cómo iba a ser el proceso que necesitábamos llevar, porque claramente la familia también necesita unas herramientas de afrontamiento que le permitan tanto dentro de su condición tener esas líneas claras de cómo acudir, pero además de tener esas herramientas de cómo lo hago dentro de ese proceso de crianza, ¿no? Después que sucede esto, ¿qué se hace cuando una mujer sufre esta violencia? ¿Cómo se hace para sanar? Bueno, digamos que llegar al punto de curar, eso es como cuando tú te caes y tienes una cicatriz. Claramente va a sanar, pero tu cicatriz va a quedar ahí, ¿cierto? Por eso los psicólogos hablamos de herramientas de afrontamiento que me permitan que, uno, cuando recuerde esa situación, la pueda hablar ya sin llanto, no la tenga que reprimir, y dos, que no la vuelva a permitir, que aprenda a tener límites en todas las relaciones que establezca en mi vida personal, laboral, amorosa, para que esta situación no se vuelva a dar. Entender que el poner límites no está mal. Lo que está mal es que yo crea que tenga que dejarme violentar o que hay momentos en los que no puedo decir nada porque entonces el otro se va a enojar o porque entonces voy a caer otra vez en esos tipos de violencia. Básicamente lo que hacemos es brindar eso y para eso hacemos esa evaluación y ese acompañamiento permanente. Finalmente son esas mismas víctimas las que nos traen otros usuarios, otras víctimas que llegan a nosotros porque ese proceso de empoderamiento tiene un voz a voz que se replica en la comunidad. Para terminar, la frase de la Fundación Una Luz para las Mujeres de alguna manera se convirtió en su eslogan. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Esperamos que esto lo vean muchas mujeres, que sigan nuestras redes sociales y que las personas que nos vean puedan saber que nosotras van a encontrar un apoyo tanto jurídico como psicológico y vamos a estar ahí para que entre todas podamos empoderarnos de los espacios y de esas necesidades que tenemos como mujeres. Gracias. Llegamos al final de Toma el Control. Esperamos sus correos en la dirección que aparece en pantalla. Atención al ciudadano @canal13.com.co o su relación con nosotros a través de las redes sociales Facebook, X o Instagram. Gracias por vernos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.